la vida de Aleita. Si alguien ha cumplido años también, qué mejor, digo yo, le decía a mi esposa cuando en un ayuno, en un ayuno yo estuve cumpliendo años y yo le dije, qué mejor lugar donde pasar el día cumpliendo años, le decía a mi esposa, porque estar en la presencia de Dios y poder reconocerle a nuestro Dios que es gracias a Él que nosotros podemos respirar. Hermanos, yo digo que es lo mejor que nosotros podemos hacer, entender de que nosotros, hermanos, podemos respirar gracias a Él y que nos permite un año más de vida, es gracias a Él. Y debamos siempre reconocer eso y darle gracias siempre a nuestro Dios y por cada una de sus bendiciones en nuestras vidas que son innumerables. Gloria a Dios, aleluya. Sí, hermanos, quiero invitarles a que se pongan de pie. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a continuar, hermanos, viendo las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, su capítulo 5 y versículo 6. Todos los que han estado en todos los servicios de los jóvenes, estamos viendo las bienaventuranzas que encontramos en este capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Hermanos, esas bienaventuranzas, hermanos, cuando nosotros entendemos, es algo que nos motiva a seguir adelante, es algo que, hermanos, nos inspira a seguir el ejemplo de Jesús, de caminar con Él, depender de Él. Cuando todos lo tienen, pueden decir amén. San Mateo, capítulo 5, versículo 6. Vamos a dar leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pueden tomar su lugar. Recuerda, hermanos, para poderlo entender qué quiere decir bienaventurada. Esto, hermanos, el título, hermanos, de esta noche: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Y es algo, hermanos, no es una orden, no es un mandato que Jesús nos da, que tienen que, sino que nos dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, como podemos ver en el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Recuerdo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, de igual manera a nosotros nos enseña la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu. Alguien que cree en esto, alguien que practica esto, alguien que, hermanos, que toma la palabra como guía, hermanos, para su vida. Es alguien que es, hermanos, haciendo esto, esa persona que cree, que recibe esta palabra, que lo pone en práctica, es feliz esa persona. Por eso dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán con la consolación. Bienaventurados los mansos, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermanos, aquí podemos ver, no es un mandato, pero nos enseña, hermanos, haciendo esto, nosotros somos verdaderamente felices. Practicando esto, nosotros somos verdaderamente felices. Nosotros podemos disfrutar el Evangelio, podemos gozar, hermanos, seguir a Cristo, de ser discípulos de Él, de caminar con Él. Hermanos, es algo, no es lo mismo cuando dice en otros pasajes, orar sin cesar, es un mandato que tienes que hacerlo. En cambio aquí, son enseñanzas en la cual, hermanos, cuando nosotros practicamos, podemos vivir lo que nos enseñan estos versículos de la palabra de Dios. Y ahora estamos en el versículo 6, donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dice, aquellos que tienen hambre y sed. Todos nosotros entendemos, hermanos, qué es tener hambre, qué es tener sed. Yo creo que quizá hay quienes que han ayunado más de un día, tal vez pudieron experimentar lo que es tener hambre, lo que es tener sed. Tal vez alguien estuvo en un lugar donde no había abundancia de comida, puede entender perfectamente esto, o puede, hermanos, se entiende. En cambio, yo no he pasado por hambre, gracias a Dios. Yo no, claro, hay cosas
por ejemplo, cuando uno come tarde, puede ser, uno siente, pero no es algo que necesito. Pero aquí, hermanos, dice, bienaventurados los que tienen hambre. Nos habla de un verbo, hermanos, los que tienen hambre, los que tienen necesidad de comer, de tomar, hermanos, bienaventurados. Nos dice, felices aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Claro, hermanos, nosotros tenemos que entender a qué se está refiriendo aquí cuando dice sed de justicia. Hermanos, tenemos que entender nosotros que aquí nos habla de la justicia, pero también justicia puede ser equidad, puede ser integridad. Hermanos, pero aquí, hermanos, bienaventurados, en otras palabras, podemos también decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o sed de Dios. Porque, hermanos, Dios no es alguien que tiene justicia, sino que Dios es justo. Él es justo. No es alguien que tiene justicia, no es alguien que pueda tener justicia, sino que Él es justo. Como también, hermanos, la palabra nos enseña que Él es amor. No es alguien que tiene amor, no es alguien, hermanos, que como nosotros, hermanos, podemos tener amor. No somos como Dios. Entonces, hermanos, tenemos aquí, hermanos, podemos aplicarlo de esta manera: bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios, porque ellos serán saciados. Hermanos, solo Dios puede saciar, hermanos, el corazón del ser humano. Solo Dios puede saciar nuestras vidas. Solo Dios puede, hermanos, dar lo que nosotros necesitamos. Solo Dios puede darnos eso. Entonces, hermanos, aquí se refiere a aquellos que han creído en Él, que siguen a Él. Hermanos, quizá aquellos que no han recibido a Cristo, aquellos que no quieren nada con Dios, es difícil que ellos puedan experimentar esto, hermanos, sin que ellos reciben a Cristo. Pero aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador pueden experimentar esto, pueden, hermanos, tener esta felicidad, pueden vivir lo que enseñan estos versículos de la palabra, pueden, hermanos, ser saciados, pueden, hermanos, poder experimentar lo que nos enseñan estos versículos de la palabra de Dios. Y también lo otro, hermano, es que nosotros que hemos recibido la justicia de Cristo en nuestras vidas, nuestra manera de vivir debe ser justas. Claro, hermanos, la justicia de nosotros no puede ser perfecta, sino que nosotros somos llamados a imitar a Cristo, como he mencionado en otros de las bienaventuranzas que hemos visto. Hermanos, es algo que nosotros debemos, hermanos, hacer las cosas buscando la justicia, buscando, hermanos, que nosotros seamos justos. Pero en esta hora, hermanos, primero quiero que vayamos al Salmo 84 y podemos ver, hermanos, la necesidad de todos nosotros que tenemos de Dios. Salmo 84, 84:2. Cuando lo encuentren pueden decir un amén. Salmo 84:2 dice: aquí, hermanos, dice el versículo 2, Salmo 84:2 dice: anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne canta al Dios vivo. Aquí podemos ver, hermanos, dice anhela, hay un deseo, hay un anhelo, hermanos, dice anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Aquí podemos ver, hermanos, aquí este salmo, hermanos, es un salmo escrito por los hijos de Coré, pero ellos, hermanos, tenían un anhelo, un deseo, hermanos, por estar en la casa de Dios, por estar en la presencia de Dios. Ellos, hermanos, entendían perfectamente, hermanos, que cuando alguien anhela algo, cuando alguien desea algo, hermanos, es alguien que actúa, es algo que acciona, él es algo que busca, hermanos, porque tiene un deseo por algo. Y el deseo de ellos, hermanos, es estar delante de la presencia de Dios. Dice: desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo.
Y el versículo 3 dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y dice el versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Pero aquí, hermanos, quiero enfocarme en el anhelo. Cuando hay alguien, hermanos, que uno desea algo, esa persona busca lo que desea, busca lo que anhela. No se va a quedar claro, hay personas que quizá anhelen muchas cosas, pero se quede sin hacer nada. Pero lo correcto es: quien desea algo, esa persona busca, esa persona acciona. Y eso es lo que nos quiere enseñar, hermanos, esa bienaventuranza que nosotros encontramos en el Evangelio de Mateo, versículo 6 del capítulo 5. Entonces, hermanos, aquí, hermanos, yo creo que todos nosotros que han recibido a Cristo genuinamente, todos los que puedan vernos, han experimentado este deseo, este anhelo por Dios. No quiere decir que ya no anhelamos, ya no deseamos hoy en día, sino que, hermanos, cuando nosotros somos recién nacidos, cuando nosotros somos transformados, hermanos, a una nueva criatura, hermanos, nosotros queremos estar en la casa de Dios, queremos entender todo lo que la palabra nos enseña. Hay un deseo, hay un anhelo por la palabra de Dios, por conocerla a Él. ¿Qué es lo que quiere hablarme? ¿Qué es lo que quiere enseñarme? Hay un anhelo por Dios. Entonces, hermanos, cuando hay un anhelo, me motiva a accionar, me motiva a buscar, hermanos, a Dios, porque tengo un anhelo por Dios. Porque aquí claramente este es Salmo 84, versículo 2: anhela mi alma, aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Buscan a ellos, anhelan estar delante de la presencia de Dios. Pero también quiero que vayamos al Salmo 63, regresando atrás. Salmo 63, 1 dice, Salmo 63, 1, este es un salmo escrito por el salmista David. Dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, y en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El salmista David, hermanos, se encontraba en un lugar desierto, se encontraba, hermanos, en un lugar donde él pudo experimentar ese deseo, ese anhelo por Dios. Y dice: Dios mío, eres tú. Reconoce que Dios, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Dice, aquí podemos darnos cuenta, hermanos, cómo es el accionar del salmista, hermanos, porque él entiende, hermanos, que necesita de Dios, tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Es alguien que, hermanos, tiene un deseo, un anhelo por Dios, y él no se queda. ¿Y qué es lo que él hace? Dice: Dios mío, eres tú, por cuando tú eres mi Dios, yo te buscaré. ¿Y a qué hora el salmista busca a Dios? Dice: de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Qué maravilloso que, hermanos, podemos ver ese deseo en el salmista. Hermanos, al sentir ese deseo, ese anhelo por Dios, él acciona y busca a Dios de madrugada. Él, hermanos, tal vez se levantaba con sueño, yo no sé, pero él, hermanos, por ese deseo, ese anhelo por Dios, porque él entiende, hermanos, que cuando él, hermanos, tiene ese anhelo, ese deseo por Dios, él es saciado por Dios, porque eso es lo que nos enseña el Evangelio, en esa bienaventuranza del Evangelio de Mateo, su capítulo 5, versículo 6. Porque él dice: los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No dice los que tienen hambre y sed de justicia. No se queda ahí la bienaventuranza, sino que dice: serán saciados. Ellos reciben lo que ellos anhelan, ellos reciben lo que ellos buscan. Por eso, hermanos, todo lo que nosotros hacemos
en la obra de Dios, todo lo que nosotros hacemos para Dios no queda en vano, no se queda allí. Nosotros recibiremos recompensa de parte de Dios. Nosotros la recibiremos porque Dios es un Dios justo. Él recompensa, hermanos, de la mejor manera todo el sacrificio que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos. Entonces el salmista: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Aquí el salmista dice: en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Cuando alguien, yo creo que ha estado en un desierto, o cuando alguien pudiera experimentar estar en un desierto donde no hay agua, donde no hay comida, puede entender, hermanos, la necesidad de comer, la necesidad de tomar algo. Hermanos, quizá muchos no experimentan este deseo por Dios cuando todo está bien. Cuando, hermanos, tiene lo que el ser humano podía desear. Tal vez, hermanos, donde no tiene preocupación de pagar su renta, no tiene preocupación de un trabajo. Tal vez muchos no experimentan este deseo, este anhelo por Dios. Pero aquellos hermanos que, hermanos, llega una enfermedad en su vida, pasan por momentos difíciles. Tal vez, hermanos, donde pueden experimentar ese deseo, ese anhelo por Dios. Porque muchas veces nosotros, esto mismo que pasó con el pueblo de Israel, cuando ellos, hermanos, pasaron por el desierto, ellos, hermanos, Dios suplicaba, proveía lo que ellos necesitaban para comer, para tomar. Pero, hermanos, Dios suplía todo eso. Pero llegó un tiempo donde ellos se aburrieron de lo que Dios le daba, del maná que Dios le daba cada día. Hermanos, a pesar de que ellos siempre recibían algo de parte de Dios, pero ellos querían, hermanos, otra cosa, querían comer lo que ellos comían, hermanos, en Egipto. Entonces, hermanos, ahí podemos ver, hermanos, cuando ellos, a pesar de que recibía, Dios suplía todo lo que ellos necesitaban. Pero, hermanos, Dios le había prometido llevar, hermanos, a un lugar donde fluye leche y miel, donde ellos, hermanos, ya no tendrán necesidad, hermanos, van a tener comida en abundancia, van a tener todo lo que ellos deseaban, porque Dios así lo había prometido. Hermanos, cuando estaban en el desierto dependía de Dios, porque estaban en el desierto, no tenía agua muchas veces, no tenía comida muchas veces, pero Dios lo proveía, lo que ellos necesitaban, pero no tenía como ellos quisieran tener cuando estaban en Egipto. Hermanos, pero ahí ellos dependían de Dios, porque Dios les daba de comer, porque Dios proveía lo que ellos necesitaban. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, ellos, hermanos, tenían en abundancia, hermanos, tenían lo que ellos querían comer, lo que Dios había prometido. ¿Y qué es lo que hicieron el pueblo de Israel? Se alejaron de Dios. Después de haber recibido, hermanos, lo que Dios le había prometido, Dios los cumplió, Dios les dio lo que había prometido, porque tenemos un Dios fiel. Entonces, hermanos, ellos recibieron lo que Dios le había prometido, pero se alejaron de Dios, se olvidaron de Dios por ya tener todas las cosas. Por eso les decía, cuando quizá hay quienes, cuando tienen lo necesario, tal vez muchos no tienen este deseo, este anhelo por Dios, pero solo cuando llegan a experimentar algo difícil en su vida, entonces ellos entienden que cómo quisiera yo estar en la casa de Dios, cómo quisiera estar con los hermanos para poder adorar a Dios, cómo quisiera estar en la oración, cómo quisiera estar en el ayuno, cómo quisiera estar en la vigilia. Pero muchas veces es demasiado tarde para nosotros si nosotros no buscamos a Dios cuando todo está bien. Si nosotros le damos la espalda a Dios cuando todo está bien. Recuerde que todo lo que nosotros tenemos, todas las bendiciones que nosotros hemos recibido, hermanos, es gracias a Dios, es gracias a la misericordia de Dios. Dios nos ha proveído, Dios nos ha suplido lo que nosotros necesitamos, pero no debemos de olvidar de Él, no debemos de dar la espalda a Dios, debemos de adorarle a Él en todo tiempo, cuando todo está bien, cuando tenemos lo que nosotros necesitamos, porque, hermanos, Él es digno de ser adorado en todo tiempo, en todo momento. Entonces, hermanos, tal vez solo aquellos que llegan a pasar por momentos difíciles llegan a experimentar eso, pero no debería ser así.
No tendríamos que estar en una situación así. No tendríamos que estar enfermo para decir, yo que si tan solo estuviera sano para poder llegar a la iglesia, si tan solo pudiera caminar para estar en la iglesia, si tan solo pudiera yo arrodillar para poder arrodillar delante de la presencia de Dios. No tenemos que esperar que hermanos, que algo nos impide para poder adorar a Dios, para poder servir a Dios y luego poder experimentar ese anhelo, ese deseo por Dios, sino que debe de haber en nosotros ese anhelo, ese deseo por Dios en todo tiempo, en todo momento, cuando todo está bien. Pero muchos hermanos experimentan cuando pasan por momentos difíciles, como el salmista dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Él habla, hermanos, de su experiencia, lo que él había vivido cuando él, estando en un lugar desierto, hermanos, él anhelaba, hermanos, eso. Él quería experimentar lo que había experimentado, lo que había vivido. Pero nosotros no debemos, hermanos, llegar a esa condición para poder tener un deseo por Dios, un anhelo por Dios, sino que mientras Dios nos regala vida, quizás no tenemos todo lo que nosotros quisiéramos tener, pero si, hermanos, Dios nos da vida, Dios, hermanos, ha suplido lo que nosotros necesitamos. Hermanos, debemos de anhelar a Dios, debemos de buscar a Dios, debemos de tener hambre y sed por Él, por las cosas, hermanos, de lo que Él nos enseña a su palabra. Pero también quiero llevarles al Salmo 42. Regresemos atrás. Salmo 42, versículo 1. Y este salmo también, hermanos, es escrito por los hijos de Coré también. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo? Dice, hace una pregunta, hermanos, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Ellos, hermanos, pudieron experimentar algo para poder entender esto. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios vivo. Y dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhelaba presentarse delante de Dios. Él anhelaba encontrarse con Dios. Él anhelaba acercarse a la presencia de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, cuando hay un anhelo, un deseo por Dios, nos lleva a accionar. Entonces, hermanos, el consejo para nosotros es que no tenemos que esperar a que nosotros pasamos por momentos difíciles y poder experimentar eso. Hoy en día estamos en este lugar, estamos escuchando la palabra. Hermanos, tenemos la libertad de cantarle a Dios, tenemos la libertad de orar delante de Él, tenemos la libertad de poder escuchar su palabra. Debemos de aprovecharla. No tenemos que esperar a que nosotros nos encontremos a una situación difícil para decir, yo cuánto anhelo estar en la iglesia, yo cuánto anhelo cantar, yo cuánto anhelo hacer esto para Dios. Hermanos, no tenemos que esperar a estar en esa condición para poder decir eso, para poder expresar, porque solo quedaría en deseo, porque hay algo que nos impide. Pero ahora que estamos bien, demos lo mejor a nuestro Dios, anhelemos a Él, busquemos a Él de todo corazón, porque es algo que nosotros tenemos que decidir. La enseñanza es: felices los que tienen hambre y sed de justicia o sed de Dios. Aquellos hermanos que buscan la justicia de Dios, aquellos que buscan a Dios, esas personas serán saciados, serán, hermanos, van a recibir lo que anhelan, lo que desean, porque anhelan a Dios. Entonces, hermanos, la necesidad, hermanos, primero felices los que tienen hambre y sed de justicia,
aquellos que tienen hambre de Dios, aquellos que tienen hambre o tienen sed de Dios, esas personas serán saciados. Ellos recibirán lo que ellos anhelan, ellos recibirán lo que ellos buscan, lo que ellos desean, porque quieren llenarse de Dios, quieren recibir algo de parte de Dios. Regresemos al Evangelio de Mateo. Hemos visto, hermanos, que si nosotros anhelamos de Dios, si nosotros, hermanos, buscamos de Dios, Él, hermanos, nos da lo que nosotros anhelamos, lo que queremos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hermanos, quiero llevarlos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Cuando lo encuentren pueden decir un amén. Juan 6, 35. Gloria a Dios, aleluya. Dice, gloria a Dios. 35 dice, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Me quiero enfocar en el versículo 35, dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En otras palabras, su hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios, de buscar a Dios, de anhelar de Dios, hermanos, esa persona será saciado. Esa persona recibe lo que busca, lo que anhela en su corazón, lo que esa persona desea, de hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús dice, por eso les decía, solo aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador Jesucristo, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Es algo, hermanos, es una promesa en la cual reciben aquellos, ellos pueden ver en su vida, aquellos que creen esta palabra, aquellos que reciben esta palabra, aquellos que creen que Jesús puede saciar su sed, su hambre espiritual. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y esa es la promesa de Cristo, es la promesa de Él para cada uno de nosotros. Porque, hermanos, todas las cosas de este mundo, lo que Dios, hermanos, nos da, hermanos, nada puede saciar nuestra sed espiritual en este mundo. Por más que usted busque, va a querer más, pero jamás, hermanos, pero la diferencia de Jesús dice, yo soy el pan de vida, Él es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque serán saciados. Entonces, hermanos, cuando aquellos que ponen en práctica la palabra, aquellos que buscan a Dios de todo corazón, aquellos que tienen sed por Dios y buscan a Dios de todo corazón, esas personas serán saciados. Esas personas reciben esa promesa de parte de Dios. También quiero que vayamos al mismo Evangelio del capítulo 7, su versículo 37 al 39. A un capítulo donde estábamos, 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es lo que dice Jesús, esto es lo que reciben aquellos que creen en Él. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, es importante, el que cree en Él, el que cree en Él, el que cree en su palabra. No, hermanos, el que cree lleva la palabra, lo practica,
Pero el que no cree, hermanos, es difícil que pueda experimentar. Son aquellos que creen, son aquellos que reciben, son aquellos que ponen en práctica la palabra, son aquellos que obedecen la palabra. Esas personas pueden ser felices, pueden recibir lo que la palabra nos enseña, pueden ser saciados de parte de Dios, porque ellos tienen anhelo de Dios, porque ellos quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando usted está lleno de Dios, cuando usted, hermanos, ha recibido de parte de Dios, usted, hermanos, anhela más de Dios, busca más a Dios. Entonces usted, hermanos, aunque quizá pasa por necesidades, pero usted está lleno de Dios, entonces usted va a seguir adelante, va a seguir buscando más de Dios, va a seguir clamando más a Dios, va a acercarse a ese puente inagotable, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es lo que dice la palabra para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Quiero que vayamos a la carta de los Efesios, su capítulo 5. Pero tal vez, hermanos, nosotros cuando escuchamos la palabra, tal vez llegamos a pensar, es difícil, hermanos, pero recuerde, nosotros lo que hacemos, hermanos, recuerde, les decía, justicia puede ser equidad, integridad. Hermanos, para poder llevar a cabo eso, la integridad de nosotros no es perfecta, pero nosotros podemos ser íntegros. Entonces, hermanos, para poder ser íntegros, para que nosotros, hermanos, lo que hacemos fuese conforme a la voluntad de Dios, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, aquí estamos en el capítulo 5 del versículo 9, dice Efesios capítulo 5 versículo 9, dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Aquellos que actúan justamente, que viven justamente. El versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Porque lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino que entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. No, y el versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros, hermanos, somos llenos de Dios, cuando nosotros, hermanos, tenemos sed de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, hermanos, nos necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder obedecer, para poder someternos a la voluntad de Dios, para poder someternos a nuestros hermanos, poder, hermanos, amarnos unos a otros. Entonces, hermanos, recuerde, Dios es justo, Él es justo, y nosotros debemos acercarnos a Él. Pero al acercarnos a Él, al estar llenos de Él, de otra manera, la manera de vivir de nosotros, hermanos, nos lleva a actuar justamente. Les decía que no es perfecta, pero, hermanos, nosotros nos lleva a obedecer la palabra, practicar la palabra. Y quiero que veamos el versículo 21. Dice, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, cuando alguien, hermanos, busca de Dios, anhela de Dios, está lleno de Dios, está pegado a Dios, quiere seguir buscando más de Dios, hermanos, cuando esas personas están llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Hermano, el versículo 21 del capítulo 5 de los Efesios dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuán importante es
en el temor de Dios. Les había mencionado esto. Cuando alguien tiene temor de Dios, lo hace para Dios, porque hermanos, tiene una reverencia hacia Dios. Lo hace porque esa persona ama a Dios, porque esa persona, hermanos, quiere agradar a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. No lo hace porque, hermanos, tal vez todo mundo lo amen a él, no lo amen a esa persona, sino que, hermanos, lo hace porque él ama a Dios, porque él tiene el temor de Dios. Entonces, ¿cuán importante es someteos unos a otros en el temor de Dios? El versículo 12 dice: las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Claro, al escuchar todo eso, para nosotros es difícil. El versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El versículo 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Será que hay alguien de aquí que no se ama a sí mismo? Es difícilmente que yo crea eso, que alguien puede decir: yo no me amo a mí mismo. Y les doy una razón por qué no creo. Porque si nosotros analizamos, hermanos, todos nosotros buscamos que vean lo mejor de nosotros, lo que nosotros hacemos. Nadie de los que puedo pensar de los que estamos aquí en este lugar, nadie, hermanos, quiere que mire las cosas negativas de la persona, o que alguien diga: a mí no me importa que me mire cómo actúo, cómo hablo, o cómo es realmente, cómo soy yo, como Dios lo conoce. Hermanos, todos nosotros queremos que hablen bien de nosotros. Todos nosotros queremos que vean las cosas buenas que nosotros hacemos, porque es difícilmente nosotros escuchamos que alguien hable de las cosas malos que hace, sino que nosotros siempre hablamos de las cosas buenas que hacemos. Nosotros queremos, hermanos, tomar la mejor foto para poder subirlo al Facebook, en las diferentes plataformas, hermanos, de las redes sociales. Nosotros presentamos lo mejor, queremos presentar lo mejor, queremos nosotros presentar una buena imagen, que vea lo mejor de nosotros. Entonces, hermanos, es difícil que nosotros no nos amamos a nosotros mismos, porque a veces inclusive todas las cosas o las cosas que hacemos es motivado a que hablen bien de nosotros, es motivado para que todo el mundo nos quiera, que todo el mundo, hermanos, nos traten bien. Entonces, hermanos, aquí podemos ver en la palabra: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Nadie aquí, yo creo, que llegara a decir: yo no necesito comer, no importa lo que pase, no necesito tomar nada, o que uno dijera, porque yo, claro, no usamos la palabra porque yo me amo a sí mismo, claro que no, pero hermanos, la manera como nosotros accionamos, como nosotros tratamos nuestro cuerpo, como nosotros alimentamos nuestro cuerpo. Por eso dice aquí, así también el 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros, hermanos, somos llenos del Espíritu Santo, podemos actuar
hermanos, conforme a la voluntad de Dios, podemos hacer las cosas justamente, podemos, hermanos, así como nosotros nos tratamos a nosotros. Nadie busque que hablen mal de uno mismo, nadie busque, hermanos, que sea maltratado su propio cuerpo. Hermanos, cuando uno, hermanos, tiene hambre de justicia, tiene sed de justicia, quiere hacer la voluntad de Dios, esas personas, hermanos, que están llenos del Espíritu Santo, buscan hacer las cosas justas, buscan, hermanos, por ejemplo aquí, aquellos hermanos que están llenos del Espíritu Santo, van a recibir esta palabra y van a decir: esto para mí, si esto quiere el Señor, si esto es conforme a la voluntad de Dios, yo lo voy a hacer. Pero quiero que sigamos leyendo el versículo 32 del versículo 5 de los Efesios. Dice: grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y el versículo 1 del capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La palabra este es justo delante de Dios. Este es justo que los hijos hacen de esta manera, que obedezcan a sus padres. Y el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida, porque la tierra y vosotros, padres, no provoquéis a ira. Esto es lo justo delante de Dios, que los padres no provoquen a ira a sus hijos. Y dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervo, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, no haciendo para que hablen bien de ti, no haciendo porque buscas que todos te traten bien por lo que haces. No, dice Dios, dice: como los que quieren agradar a los hombres, no busques recompensa de los hombres, no hagas las cosas para que los hombres hablen bien de ti, para que la persona te traten bien, sino que dice: sino como siervos de Cristo, que de corazón haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros hagamos las cosas, que nosotros seamos justos con nuestro prójimo, que seamos justos con nuestros padres, que seamos justos con nuestros esposos, con nuestras esposas, que seamos justos con nuestros hijos. Eso es lo que quiere el Señor. Nosotros, para poder vivir esa vida, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que, hermanos, tenemos que estar conectados. Tenemos que estar, hermanos, llenos de Dios. Que nosotros debemos estar anhelando de Dios, de tener esa sed, esa hambre, esa sed por Dios, para poder vivir esto. De lo contrario, hermanos, nosotros no podemos vivir esto. Y el versículo 8 dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Y la palabra es tan clara, hermanos. Primero, aquellos que tienen hambre y sed de Dios y quieren, hermanos, aquellos que, hermanos, que tienen esa hambre, esa sed por Dios, buscan hacer las cosas bien, buscan hacer las cosas justamente, buscan, hermanos, tratar a otro justamente. Hermanos, son aquellos, hermanos, que están llenos de Dios, que viven anhelando de Dios, que están viviendo, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, porque esto es la voluntad de Dios. También pudimos ver que esto es porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En otro pasaje nos dice también que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es algo que nosotros podemos practicar, es algo que nosotros podemos vivir, siempre y cuando nosotros tenemos hambre y sed por Dios, sed y hambre y sed de justicia, o de hacer la voluntad de Dios. Solo que si nosotros tenemos eso, hermanos, nosotros podemos experimentar la verdadera felicidad que Dios nos promete. Podemos vivir las bienaventuranzas que Dios nos enseña a través del Evangelio.
De lo contrario, hermanos, no podemos eso, no podemos vivir, no podemos experimentar eso. ¿Por qué? Porque, hermanos, porque nuestra naturaleza, hermanos, nos lleva, hermanas, a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque todo lo que leímos aquí desde el versículo 9 del capítulo 5 de los Efesios, hermanos, no es fácil hacer todo eso. Hermanos, no es fácil que la esposa se sujete a su marido. De igual manera, no es fácil que el hombre puede amar a su esposa como Cristo amó su iglesia. No es fácil. Porque también de igual manera todo lo que nos habla de este capítulo 5, hermanos, hasta el capítulo 6 y versículo 9, todo esto, hermanos, no se puede hacer eso sin que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, sin que nosotros estamos viviendo, anhelando de Dios. Porque si nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, les hablaba del pueblo de Israel, cuando llegaron a tener las cosas en abundancia, se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios. Hermanos, lo que ellos pasaron, hermanos, pasaron por muchas cosas, hermanos, se olvidaron de lo que Dios así había hecho con ellos. Entonces es lo mismo que nos pasa a nosotros. Es lo mismo, hermanos, cuando nosotros perdemos esa hambre, esa sed por la justicia de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, llegaremos a la condición como estuvieron el pueblo de Israel. Pero ¿cuál es o qué es lo que Dios nos quiere enseñar o quiere dejarnos en esta noche? Le decía, si nosotros recibimos, hermanos, nosotros podemos experimentar esa felicidad, nosotros podemos vivir tranquilos, nosotros podemos tener paz en todo tiempo, en todo momento. No tendremos que experimentar estar en una situación difícil y luego poder tener hambre y decir: cómo me gustaría estar en la casa de Dios, cómo me gustaría que alguien me hablara de la palabra de Dios. No, hermanos, hoy en día nosotros, gracias a Dios, nos ha dado vida. Gracias a Dios, quizá hay alguien que está padeciendo de un dolor, pero ha llegado a este lugar. Ha llegado a este lugar para poder clamar delante de la presencia de Dios, para poder cantarle a nuestro Dios, para poder recibir la palabra. Está en este lugar. Siga buscando a Dios, siga teniendo esa hambre, esa sed por Dios, y siga buscando llenarse del Espíritu Santo para poder vivir conforme a la palabra. Así, puesto de pie, vamos a dar gracias a nuestro Dios, porque Él ha sido tan bueno con nosotros. Si nosotros queremos, hermanos, vivir todas las bienaventuranzas, nosotros decidimos qué hacer. Hacer todo lo que nosotros hemos visto hasta hoy en día. Y solo para lo que nos dice, hermanos, en el Evangelio de Mateo, dice: felices los pobres en el espíritu. Nosotros decidimos, hermanos, ser pobres en espíritus, porque dice, porque hay una promesa para ellos, porque ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque ellos recibieron consolación. Ya hemos visto todo esto. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Lo que vimos en esta noche dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hermanos, si nosotros queremos vivir eso, lo que la palabra nos enseña, debemos de recibir, de practicar lo que nos enseña la palabra de Dios. Y veramos siempre, hermanos, a Dios estar lleno del Espíritu Santo para poder, hermanos, hacer las cosas conforme a la voluntad de Él. Porque necesitamos, hermanos, si nosotros no estamos llenos de Dios, si nosotros no estamos llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, es más fácil que nosotros hagamos las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Pero en esta noche vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre Celestial, que habitas en trono de gloria, una vez más, Dios eterno, nos acercamos delante de su presencia, porque usted ha sido tan bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, Señor, te damos, porque usted, Señor, ha permitido, Señor, que nosotros podemos, Señor, recibir esta palabra. Podemos, maravilloso Dios, escuchar, Señor, su palabra, Dios eterno. Pero, Señor, queremos, Señor, pedirle que nos ayude, Señor, a guardarlo, tesorarlo en nuestro corazón, Señor, para poder vivir la vida, Señor, que usted, Señor, nos enseña a través de su palabra.
Que nosotros, Señor, podamos, Señor, estar llenos de usted. Que nosotros, Señor, podamos vivir conforme sea su voluntad, maravilloso Dios. Se lo pedimos, Dios eterno. Queremos, Dios eterno. Queremos vivir esa vida, Señor. Esa vida abundante. Queremos, maravilloso Dios, vivir, Señor, llenos de usted, maravilloso Dios. Que nosotros no tengamos que experimentar estar en una situación difícil, Señor, para poder decir: ¿cómo me gustaría buscar de Dios? ¿Cómo me gustaría buscar a Dios, conocer más a Dios? Sino que, Señor, ayúdanos a aprovechar, Señor. Ayúdanos a aprovechar, Dios eterno, cada vez que usted nos permite, Señor, de poder reunirnos en este lugar, o cada vez que nosotros, Señor, tengamos el tiempo o hacemos el tiempo, Señor, de buscarnos y llenarnos, Señor, de su palabra, de buscarlo en oración, maravilloso Dios. Yo pido, Señor, por la vida de cada uno que estamos, Señor, en este lugar, que nosotros podamos anhelar de usted, Dios eterno, que podamos aprovechar, Señor, cada vez que nosotros tenemos vigilia, que tenemos ayuno, Señor, de poder estar lleno de usted, maravilloso Dios. Se lo pedimos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Dios eterno, porque usted ha sido tan bueno con nosotros, maravilloso Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así, hermanos, puesto de pie, vamos a despedir este tiempo. Recuerden que tenemos vigilia. Los que se van a quedar, hermanos, vamos a una vez más agradecerle a nuestro Dios y despedir este tiempo. Y tenemos un receso y luego le damos inicio a la vigilia. Maravilloso Dios, una vez más te damos gracias, Dios eterno. Gracias por todo lo que se ha hecho, Señor, en este lugar. Alabamos y bendecimos su nombre, Cordero de Dios, porque usted ha sido tan bueno con nosotros. Gracias, maravilloso Dios, por la vida de cada uno, Señor, que está presente. Señor, pedimos, Señor, por la vida, Señor, de los que van a estar en la vigilia, Dios eterno. De igual manera pedimos por la vida de los que, Señor, no pueden quedarse, Dios eterno. Que sea usted, Señor, guardándonos a cada uno, Dios eterno. Que sea usted llevando, Señor, a cada uno con bien, Señor, de regreso, Señor, a casa, bendito Dios. Se lo pedimos, Padre, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos. Amén y amén. Estamos